¿Estás listo para tu close-up? Acércate un pelo al micro, por favor. Dame más. Dame más de ti. Dame más. Proyecta. Eso. Más pelo, más risa, que eso. Yo no me imagino a ti de actriz. No, me mío. No. De hecho, me Habla. puedo. Ya, listo. Buenísimo. Fíjense ustedes. Estamos ¿Qué habla? preparados. Sean bienvenidos a un capítulo más de George al aire. Disculpen, hoy estoy como medio afónico, pero sobreviviremos durante el programa. Hoy le queremos dedicar este capítulo al cine venezolano. ¿Por qué? Porque nos gusta, nos encanta el cine y vimos el momento preciso para este programa que es temático, pues dedicarle todo un capítulo al cine y entrevistar a 3 grandes exponentes del cine en nuestro país que han abarrotado de gente las salas nacionales con sus óperas primas, con sus películas, con su talento. Bueno, el cine venezolano, yo no voy a hablar de la historia del cine venezolano. Simplemente les voy a decir que data de un montón de décadas atrás, porque esto no es una clase y yo no quiero que la gente simplemente le dé pausa o ponga un reggaetón al siguiente video, sino que justamente se queden con nosotros. El cine venezolano, de alguna manera, ha hablado de la historia de Venezuela, del comportamiento del venezolano en décadas. El cine venezolano es una demostración de qué está compuesto la esencia del venezolano. De alguna manera, los cineastas de nuestro país han querido fotografiar la historia contemporánea de Venezuela. Desde El pez que fuma, pasando por Alacrán 1, 2, 3, Pandemonium y todas las películas de Chalbó, en donde siempre se hablaba de una Venezuela crítica, donde se hablaba de una Venezuela oscura, difícil, una Venezuela donde habían vicios, donde habían envidia, donde había egoísmo, una Venezuela difícil, una Venezuela que no pintaba muy bien, hasta las películas que salen hoy, en donde, o digamos hoy para decir nuestra historia contemporánea, en donde se habla del niño huele pega, pelo malo, todas las películas que de alguna manera hablan de qué ocurre en nuestro país. Eso, cuando uno ve una película francesa, cuando uno ve una película alemana, cuando ve una película argentina, uno empieza como a entender un poco la cultura de cada una de esas personas o de esos países. ¿De qué va esta gente? ¿Por qué el francés siempre, la película termina una gente muerta? ¿Por qué? Y una gente triste, una gente que siempre se queda como en la estación de un tren, un tren se va y una gente sola. Y una lluvia. Y un perro orinando en una esquina. O sea, no puede haber escena o imagen más triste que una película francesa. Al final todos mueren, se envenenan, siempre una cosa trágica, siempre una cosa como una cosa como contenida. Nadie al final dice la verdad. Siempre se quedan con el te amo en el corazón y la persona se está yendo y la persona le dice, ¿tienes algo que decirme? Y se queda. Pero por lo menos es romántico. La venezolana no tiene romántico. No, la venezolana no. La venezolana más bien habla de una situación sí, Pero donde todas, hay mucha violencia. Ya. Yo no sé por qué nosotros, y vamos a hablar calzón quitado, porque ustedes saben que esto no es un comercial, ni esto es un programa para vendérselo a... No, la película venezolana tienen o tienden, porque no todas son iguales, tienden a ser películas violentas. No sabemos por qué. No sabemos qué está en la cabeza de esos cineastas. No sabemos qué está en la cabeza de esas personas que le dieron el crédito para poder hacer las películas en Venezuela. Porque recuerden que el cine y el arte, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, está intrínsecamente relacionada con el Estado. Exceptuando Hollywood. En Estados Unidos, que es una empresa independiente, que es con mucho capital y mucho inversionista y mucho dinero y muchos clientes y muchas cosas que tienen que ver con el capitalismo y gente que resuelve su plata y no está pidiendo préstamos. Nosotros en nuestros países, en Latinoamérica y en Europa también, el gobierno de alguna manera siempre tiene una participación dentro de ese presupuesto, que son presupuestos muy elevados para poder realizar una película. Tú ves una película de Almodóvar en España y tú siempre vas a ver con la participación de Televisión Española.
Y ahí está Televisión Española, que aporta dinero para que el señor Almodóvar, con su empresa, su productora El Deseo, pueda realizar una película. Y así cualquier tipo de país que no sea Estados Unidos, incluyendo Canadá, Brasil. Todos los cineastas de alguna manera requieren una participación del Estado para que ellos puedan realizar sus películas, porque obviamente es cultura y la cultura los pueblos la necesitan. Por eso está las asociaciones de cine, las fundaciones, el gobierno tiene siempre una partida para eso. ¿Qué ha ocurrido con el cine en estas últimas décadas? Bueno, ha de alguna manera fotografiado la decadencia de un país. Mientras de repente el cine argentino, a mí me encanta el cine. A mí me encanta el cine en cualquier país. Soy asiduo al cine, me pillo todos los festivales de cine cuando existían en Venezuela. Y yo vivía en Venezuela, iba al Festival de Cine Independiente Americano, el Festival de Cine Italiano, el Festival de Cine Español. Sí, bueno, y algunas películas colombianas llegaban. Porque nosotros, si algo sí tenemos, es que tenemos muy buenos festivales de cine, de teatro. Eso sí siempre hemos tenido en Venezuela. Buenas muestras de películas y teatro en Venezuela. O sea, nosotros, el público, siempre ha gozado de buenas muestras. Es decir, nosotros podemos tener un buen caleidoscopio de qué ocurre en el mundo porque ha llegado a nuestro país. Quizás uno vive en Estados Unidos y no te das cuenta qué tanto pasa en otros países, ahora más con las plataformas, porque aquí el mercado lo maneja Hollywood y lo que no está en Hollywood es muy complicado que llegue a las salas nacionales. Entonces tú tienes que saber, una persona tiene que saber mucho de cine, dónde se muestra. Por ejemplo, aquí en Miami existe un cine que se llama The Tower, entonces tú tienes que ir a la calle 8, al cine The Tower, para poder ver películas que no estén afiliadas al gran consorcio de Hollywood, sino que sean películas independientes que vengan de otros países o sean películas nacionales, pero que no estén dentro de esa gran industria. Ahí justamente en ese cine he visto películas venezolanas. La última vez que estuve viendo una película en The Tower aquí en Miami fue La familia de Gustavo Rondón. El cine venezolano ha tenido una última etapa como como un buen empujón. No significa que todas las películas que hayan salido de ese empujón sean buenas, sino han tenido un empujón porque en los últimos años, cuando el gobierno del difunto se le intentó inyectar dinero al cine venezolano, de alguna manera eso provocó que muchos cineastas hicieran óperas primas o hicieran una segunda o una tercera película. ¿Que eran buenas? No lo sé. Algunas de ellas no tanto, otras más regulares, pero digamos que ninguna despuntó espectacularmente porque no lo lograron. De alguna manera intentaron hacerlo y no lo lograron. No quiero con esto no quiero crear sensacionalismo con este programa, simplemente quiero hablar un poco de lo que es y por qué a veces el público venezolano no responde ante su cine, su propio cine. Le voy a contar una experiencia. La última vez que estuve en Buenos Aires, aterricé el año pasado, en agosto, y desde que me bajé del avión, empecé a ver un cartel de una película de Ricardo Darín que se llama La aventura de los Giles. Y me impactó ver la cantidad de afiches, porque siempre los hay. O sea, no era una cosa nueva. Yo he ido, gracias a Dios, varias veces a Buenos Aires, ciudad que me encanta. Y empecé a ver varios carteles de esta película, La aventura de los Giles. Una película protagonizada por Ricardo Darín. Que además Ricardo Darín en esa película tiene una participación como producción o algo así, o dirección. No recuerdo qué exactamente, pero digamos, Ricardo Darín, este actor argentino súper famoso. Me di cuenta que no solamente el actor es importante, el que está protagonizando la película, y me imagino que pone todo de sí para que la película se vista, sino que hay una gran apuesta y es un cine articulado para que desde que se hace el guión hasta que se muestra, hasta que sale la película a la pantalla, todo el proceso tiene un apoyo comercial, tiene un apoyo de dinero para que la película sea un éxito en su propio país, para que la película tenga un apoyo del consumidor. Pero también ocurre que la película es interesante, la película es increíble, la película tiene buena musicalización, tiene un extraordinario guión, y ahí quiero irme. El guión de las películas exitosas, no importa si la película tiene presupuesto o no tiene presupuesto, pero cuando uno ve una película con un extraordinario guión, es muy complicado que la película sea mala. Es complicado. Puede ser que la película no tenga efectos especiales, puede ser que la película no cuente con grandes actores, puede ser que sea una película que no tenga grandes escenarios, puede ser una película sencilla, pero
siempre va a ser una película buena porque el guión así lo denota. Y el problema, yo siento, que en muchas de las ocasiones en el cine venezolano es que desde que nace el proyecto, quizás nace con pata coja. ¿Por qué? Porque los guiones están raros, porque a veces los diálogos, como que tú estás viendo la película y tú dices, aquí yo diría esto, aquí yo le pondría esto. O sea, le falta contenido, le falta adobo la comadre, le falta ajo, cebolla, pimentón. O sea, le falta pimienta, le falta cosas, le falta contenido al guión. Es un guión a veces pobre, no muy sustentable, es un guión que a veces sientes que tiene huecos, que se escapa y obviamente el público se pierde. Porque el público está tratando de entender la trama de la película y no logra completar la historia. Y por eso nuestros cines son muy pocas los cineastas que han logrado crear un guión, escribirlo, montarlo, hacer la película y triunfar con la película ya expuesta. Siempre pasa que la gente está con una gran expectativa. Viene la película de Elba Escobar, viene la película, porque la gente no reconoce la película no por el director, lamentablemente, la reconoce por el actor. A menos que sea de Spielberg. Entonces la gente diga, la película de Spielberg, a menos que tú seas un cinéfilo. Entonces a ti te guste ese director y sigas a ese director. Pero los directores en Venezuela eran directores de alguna manera un poco anónimos. Porque el público en general, la masa, no el medio, porque uno se mueve en un medio donde todo el mundo se conoce, allá va fulanito de tal. Mis saludos y respetos a la familia de L. Snyder, que justamente antes de grabar este programa, el fin de semana, falleció y la verdad, bueno, una terrible pérdida, porque además era una extraordinaria cineasta que entre películas hizo Punto y Raya, que fue maravillosa. Yo vi varias de ellas, pero la que más recuerdo fue Punto y Raya, una película que a mí me encantó, porque además eso, tenía un buen guión. El tema está en que uno cree a veces que la gente conoce a los cineastas y no. Los cineastas son en Venezuela personajes que siempre andan buscando presupuesto para poder hacer sus proyectos. Tú lo ves que siempre es una gente que anda con una carpeta y siempre anda como viendo a ver cómo hacía, para ver entonces que si yo saco una plata aquí, que si me dan una plata allá, que si hay una partida para poder hacer mi próximo proyecto. Un escritor, un realizador, un director venezolano tardaba como mínimo 10 años entre película y película. Ahí está el ejemplo de Fina Torres, que amada, te quiero Fina. Fina hacía una película y pasaban 10 años y hacía la siguiente, porque el director venezolano no encontraba quizás o la inspiración o el apoyo de presupuestario para... aquí se desmayó una que quería entrar en la película de Fina Torres. El apoyo presupuestario para hacer su próximo proyecto. No es fácil y quiero con esto decirles que el cine no es un tema fácil. ¿Por qué? Porque es muy caro. Muy costoso. Es sumamente complicado terminar una producción. Lleva muchísimo dinero. Dinero que a veces no encuentran o encuentran pedazos de plata. Y entonces, bueno, la grabo. Entonces reposa la película un año para editarla. Entonces la editan, hacen una primera edición, después hacen una segunda. Y antes no se llamaba edición, se llamaba montaje, que era justamente un señor que hizo su labor y cortaba las cintas y hacían montajes para después entonces meterle power. ¿Y qué era power? Un tipo que editaba pero así, cortadito, después musicalización, pagar los temas, pagar los releases y después de eso la promoción, que es por lo menos el 25% del presupuesto de la película. Es muchísimo. Y la promoción a veces era nula. A veces las películas en Venezuela duraban 2 semanas en cartelera y las quitaban y nadie se enteraba. Casi siempre duraban 2 semanas y nadie se enteraba que la película estaba. Habían ejemplos o hubo ejemplos como por ejemplo Secuestro Express, que tuvo una extraordinaria promoción, que justamente hoy vamos a entrevistar al director de Secuestro Express, Jonathan Jakubowicz, Papita Manito Stone, que tuvo una extraordinaria promoción, y por ahí nos podemos ir a varios ejemplos que sí lograron y entendieron que si tú no promueves tu producto puede estar, si tú quieres, mira, tu producto puede estar Brooke Shields. Pero eso es por presupuesto. Claro, pero tampoco entendíamos a veces los artistas, porque el director en Venezuela, como en Latinoamérica, es muy artista. Es como el que vende cuadros.
Yo hice mi cuadro, ahí está mi cuadro. Pero si tú no lo pones en Instagram, no lo pones en tal, no lo muestras, es muy complicado que la gente se entere que eso está allí. Pero también además el director lo agarra en la promoción mamado. El director está mamado literalmente y me dispensan la palabra. Pero es que el director grabó, hizo el montaje con el señor editor, el musicalización, y claro, lleva un año en ese proceso, buscó la plata, le jaló, para no decir, le jaló mecate a medio país, y cuando ya tiene la película lista así montada en su cassette, le dices, mira, aquí está la película. Ahora es que empieza en la nueva aventura. Entonces van a 2 o 3 programas. Me acuerdo yo que iban a un programa de noticias, lo entrevistaban 2 emisoras de radio y le daban, el gobierno en Venezuela te daba 1 o 2 vallas. Ese era el convenio. Sacaste una película, te doy. Y claro, y a veces las vallas no decían nada. Y eso no era lo de cine esa que después cuando ibas a ver cine te mostraba la... Claro, cuando ibas a ver otras películas de Hollywood, casi siempre, teníamos antes Viajando con Martín Polar. Qué buen video. Viajando con Martín Polar, Cinesa, sí, teníamos con Noti, no sé qué cosa, era... O sea, no quiero decir con esto porque ahora la gente va a decir, ay, pero hiciste un programa para criticar. No es para criticar, es para hablar. Como cuando uno se sienta en una sala con unos panas y hablas de cine venezolano. Así de simple. Esto es un programa, acuérdense que esto no es cadena nacional. Este es mi canal de YouTube. Entonces esto es para hablar entre nosotros. Usted hoy está haciendo a lo mejor un sofrito, está picando y la acompaña su iPad enfrente de usted y está diciendo, es verdad, yo a veces no me enteré de muchas películas que pasaron porque no me dio tiempo, porque nadie me dijo y no me enteré. Más promoción tenía un festival de teatro internacional, un festival de cine italiano, un festival de cine español, que yo recuerdo que yo que iba al cine semanalmente en Venezuela, porque eso sí te puedo decir, yo veía, viene el cine, el Festival de Cine Español, y claro, te lanzaban 10 películas, la selección de películas, y te lanzaban Almodóvar, no sé qué, Luis Fonsi, no sé qué, pasaban todas las películas, y uno iba a 3 o 4, tampoco me la veía a las 10, pero veías a 3 cuartos. Venía ese Festival de Cine Italiano, veías 2, venía el Festival hasta el de Cuba. En Venezuela hubo hasta el Festival de Cine de Cuba. Y te quiero decir más, porque quiero amparar mi tesis. La tesis del tema del guión. Yo estuve en La Habana en el año 1999, antes del difunto. Para aquellas personas que quieren criticarme. Puedo decir, ¿y este fue para Cuba? En el año 1999 no había ganado el difunto, que votaste tú, Mayhualeda. Yo fui para Cuba en el año 1999. ¿Por qué fuiste, Harry? ¿A buscar qué? ¿Maruto? No. Fui con la Universidad Central de Venezuela, que se organizaba justamente la profesora de cine, Aide Chavero, organizaba unos paseos a La Habana para ver el Festival de Cine Internacional de La Habana. Yo fui se cumplían 20 años del Festival de Cine. Me acuerdo clarito que cuando llegué a La Habana, Robert Redford había mandado una carta felicitando el festival, porque todos los productores, actores, directores de cine del mundo felicitan a todas estas iniciativas, sean gubernamentales o no, de festivales, porque de alguna manera son vitrina para sus productos. Robert Redford hizo lo de Sundance. Y el Sundance es este festival que ocurre en Denver, en un lugar de Denver, de por allá de Colorado, que es el festival de cine independiente. De cine que no es la industria de Hollywood, es el cine independiente, porque hay películas que a la industria de Hollywood no le gustan, le aburren. Entonces, ¿cuál es mi tesis del tema de Cuba? Yo fui a Cuba y en esa oportunidad vi 6 películas, no recuerdo. Por supuesto, la muestra era enorme. Yo vi las favoritas, vamos al punto y al grano. No va a estar con esa intensidad. O sea, que a mí me gusta mi cerveza y mis asuntos y una plaza y una crítica de las cotufas. No sé. Yo dije aquí cuáles son las favoritas. Son 7. Yo, bueno, de estas 7 voy a ver 5 porque no alcanza para las 7. Entonces, no vamos a ponernos con intensidad. A veces intensidad, no. Entonces yo fui. La ganadora del festival fue una película en ese año que se llamaba La vida es silbar. Pues me acuerdo de todo. La vida es silbar. Extraordinaria película. En esa edición competía una de mis películas favoritas de la vida, que se llama Central do Brasil.
que es con Fernanda Montenegro. Esa es una de mis películas favoritas en la vida, la manera que narra la historia. Yo he visto mucho cine latinoamericano, me encanta el cine latinoamericano, chileno, brasilero, argentino, punto y aparte, colombiano, mexicano, obviamente. Y en esa oportunidad yo me di cuenta, yo tenía 20 años, y me di cuenta que en la película La vida de Silvar no era una gran producción, no tenía actores conocidos, o por lo menos yo no conocía a esos actores que estaban en esa película, pero el guión era extraordinario. Era una película sencilla y lineal, pero el guión era extraordinario, la manera en que narraban la historia, tú veías que la cosa lo hicieron con las uñas. O sea, cine cubano, papá, que eso es, o sea, 2 tablas, un zapato y un peine. O sea, y no hay más que eso. Esa gente no tiene plata. O sea, así el gobierno te da la plata, te dan $4 y 2 sándwiches. O sea, bebé, ¿qué haces con eso? Y a mí me impactó, fue la creatividad del realizador de la película para poder hacer una película interesante, que tú estuvieras 2 horas, 1 hora y media en el cine sin bostezar, sin mirar el reloj, porque en esa época no había celulares, sin mirar el reloj ni ver cuándo se va a acabar la película. La gente le fascinó esa película y ahí te das cuenta que el fundamento y lo que yo quiero hablar hoy, es justamente cuando hay un buen guión en una película, no hay manera, es muy complicado que la película, se te tiene que quemar la cinta para que la película quede mocha y no se enteren. Entonces del final, que diga, el nombre de mi verdadero padre es, ¡ay! Y se mocha la película. O sea, el guión garantiza la excelencia, garantiza que el espectador compre la idea. Tú has visto, bueno, lo que hemos hablado siempre, Paquita Sala. Una serie que costó 2 euros y la primera temporada fue un exitazo y la compró Netflix porque el argumento y el guión es extraordinario. Y lo que ocurre es muy original. Con lo que ocurre allí es extraordinario y por eso la serie causó ese impacto y por eso Netflix después apostó y hizo 2-3 temporadas más. Hoy queremos hablar como les dije al principio, con 3 cineastas increíbles. Yo escogí 3 personalidades que un poco hablarán cada quien desde su punto de vista. No quise escoger realizadores parecidos, más bien distanciados en su gusto, en su edad, en su tiempo y sus razones de por qué hacer cine. El primero de ellos que vamos a entrevistar que además es pana de la casa. Estudié con él en la universidad y conozco su proceso y su adoración por el cine. Él es Jonathan Jakubowicz. La segunda es es la dama del cine venezolano. Es una mujer que ha dedicado su vida completa a la cultura en Venezuela. Es una curadora de cine hoy en día. Es la encargada del Centro Cultural Trasnocho en Caracas. Ella hizo la película más vista durante décadas en el cine venezolano. La película que causó no solamente revuelo, sino que fue una conmoción en Venezuela. Esa película se exhibió en el cine y después por años fue cine millonario en Venezuela. Macu, la mujer del policía, y su realizadora Solveig Hogginstein. Y el tercero, él es conocido por todos nosotros como un extraordinario comediante, un hombre que lo que ha hecho es pararse en los escenarios y hacer su show bajo el personaje que lo ha caracterizado y lo ha dado a conocer no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Es un hombre de negocio, sabe perfectamente cómo cautivar al público, sabe cómo entrarle al venezolano y conoce la idiosincrasia del venezolano profundo. Ese venezolano que está en el interior, el venezolano que trabaja, el venezolano que se ríe con su cerveza al lado, el venezolano que tiene su esposa y a su familia, conoce exactamente cómo pensamos. Y él no solamente se dedicó a hacer su personaje, televisión, series, sino que también en un momento dado decidió tomar la cámara y hacer sus propias películas bajo su marca. Vamos a tener en este programa a Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo. Y con ellos vamos a dar la primera pausa de esta cátedra universitaria para entonces continuar con la llamada. Pero antes, pásamelo por favor, porque esto es así, esto es al aire, esto es en vivo. Vamos a darle gracias a cada uno de los clientes que nos acompañan hoy en este show. Sauday Toyota y Sauday Kia, Tekemoch, Diplomático, New Professions Technical Institute, Don Pan, Peru Green, Contando Manzanas, ABL Solutions, Firlois, Roca Trattoria, Italian Restaurant. Y con ellos hacemos la primera pausa. Ya regresamos con mucho más del cine venezolano. Si hablamos de experiencia automotriz, tenemos que nombrar a una gran familia, Sauday. Ellos tienen las 2 grandes marcas de automóviles en este país, Sauday Toyota y Sauday Kia, que ponen en tus manos para que tú puedas realizar tu gran sueño de tener
ese carro de tu preferencia para la familia, para el negocio, para invertir. Ellos ahora en este momento de hacinamiento te ponen el concesionario en la puerta de tu casa. Con tan solo un clic, saudaytoyota.com o saudaykia.com, te llevan el carro hasta tu casa. Puedes comprar partes, alquilar carro, comprar algún accesorio que necesites, todo en la puerta de tu hogar. Así que entra ya en ambas plataformas para que te enteres de un gran menú que te ofrecen, porque son los expertos de autos en los Estados Unidos. www.saudaytoyota.com y www.saudaykia.com para ti. Te presento las 4 versiones del mejor ron del mundo. Ron diplomático, el ron venezolano más premiado en el mundo entero. Aquí están sus sabores, sus aromas y sobre todo esa cadencia que hace que este ron represente a Venezuela en cada parte del mundo que lo sacan y brindan con él. Así que si lo usas y brindas con él, compártela en tus redes sociales con el hashtag HowIDiplo cuando te estés tomando un roncito y brindes, y por supuesto taguéanos en nuestras redes sociales @diplomático ron para vivir esta experiencia juntos.